¿Estamos de acuerdo? Pues Sí, ya está disculpen la grabando. molestia, pero aquí no, no le encuentro todavía como rayos pedirle que me grabe. Entonces, para no perder el tiempo en eso, le voy a pedir ese favor. Entonces, ¿alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a aprender varias cosas. Una de ellas es cómo, esto va a ser importante cuando veamos cómo se definen trayectorias de integración. Vamos a ver cómo con variable compleja y con lo que hemos aprendido de la función módulo, podemos definir lugares geométricos que son bastante conocidos para nosotros. En particular voy a hacer el caso de un círculo, de una elipse, de una hipérbola, cónicas. Entonces, fíjese, y que no sea sorpresa, no quiero soltarme haciendo el álgebra sin antes hacer una conexión como lo más intuitiva posible con algunas ideas geométricas. Por ejemplo, ¿cómo se define así de manera verbal un círculo? Díganme, no déjenme, alguien quiere entrar. Y ya. ¿Cómo se define un círculo? Si tuvieran que hacerlo como una explicación verbal para alguien, ¿qué le dirían? ¿Qué onda? Despierten. ¿No? ¿No quieren participar hoy? Bueno, entonces vamos a escoger a alguien, ¿verdad? ¿Qué onda, señorita? Buen día. Eh, ¿Cómo se define o cómo le explicaría usted a alguien verbalmente la idea de un círculo? ¿Qué es un círculo? Bueno, pues yo le explicaría diciéndole que es una figura geométrica ¿Qué? Ajá, donde tiene un diámetro. ajá. um, Tiene la particularidad de que todos los puntos alrededor de que tiene un radio y todos los puntos alrededor de el centro, no sé, del origen, están a la misma distancia. O sea, creo que tiene la idea Villalobos, pero está así como revolvió usted la receta de pizza con la receta para hacer un helado de mango. Eh, lo voy a poner como yo lo entiendo. ¿Qué es un círculo? Es un conjunto de puntos los cuales todos están a la misma distancia respecto de otro punto en cuestión, ¿sí o no? Sí, Está puesto así medio pedestre. ¿Están de acuerdo? Ahora fíjense, sí está claro, esa es como la idea muy intuitiva. Vamos a formar un círculo y alguien está en el centro. Quiere decir que todos los que están en el círculo se encuentran a la misma distancia respecto de la persona que pusimos en un lugar presuntamente privilegiado que le llevamos centro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? sí. Ahora fíjense en lo siguiente. Fíjense cómo esa idea tan sencilla explica lo siguiente. Díganme, ¿qué demonios, qué demonios es esto? Yo les doy un número complejo cualquiera. Puede ser el cero. No tiene por qué aquí haber restricción alguna. ¿Qué rayos define? Fíjense en el módulo. Cuando yo pido que el módulo del número complejo, ¿qué número complejo? El que resulta de a z restarle z0, que el módulo de esa operación sea igual a una constante que es estrictamente
un número mayor a 0. ¿Qué rayos estoy haciendo? Véanlo. ¿Qué es esto? Lo vimos el día de ayer. No, ayer no. Ayer fue otra onda. Vimos geométricamente qué rayos era z menos z0 módulo. ¿Qué es, señor Franco Torres? Es una distancia. Sí, que la distancia entre la luna y Iztapalapa, ¿o qué onda? ¿Qué distancia es? Esa no es una respuesta, Franco Torres. Sea más puntual. Estas son matemáticas. Es la La, distancia entre dista- quién y quién. la distancia del z,0, bueno, z subíndice 0 a z, Ujú. para ¿Y qué, todos los números y qué mayores que estoy 0, pidiendo aquí, Franco Torres? que ¿Esto sea cómo debe ser? mayor que 0. No Positivo, solo es sí. mayor que 0. ¿Cómo debe ser? ¿Tales? Algo más, sí, claro, ¿qué más? ¿No es una constante? No estoy pidiendo aquí, Franco Torres, que los puntos en cuestión sean tales que su distancia al punto Z0 siempre sea un número real que le llamé R, estrictamente no negativo, ¿sí o no? ¿No es lo que puse ahí? ¿Sí me estás Sí, siguiendo? sí. Ahora compárelo contra lo que hace rato dijimos que era la definición verbal de una dichosa, de un dichoso círculo. No es el conjunto de puntos tales que se encuentran todos ellos a la misma distancia respecto de un punto fijo. Aquí el punto fijo es este. Fíjense, ¿sí me están siguiendo todos? Sí. Ahora fíjense, z menos z0 r, lo elevo todo al cuadrado. Esto me queda z menos z0, z menos z0 igual a r cuadrada. ¿Están de acuerdo? Y aquí el complejo conjugado. ¿Sí o no? Esto que está aquí, por las operaciones que estuvimos definiendo, esto tiene la siguiente cara. Más y luego y esto tiene que ser una constante. Fíjense cómo de entrada uno dice, bueno, pues, quién sabe qué es, quién sabe qué rayos es eso. Claro, cuando me fijo acá, me percato que esta definición verbal es el conjunto de puntos los cuales se encuentran todos ellos a una misma distancia del punto que estamos llamando Z0, y que esa distancia es el mismo R. Ahora lo voy a poner de otra manera que les va a resultar mucho más diáfana. Voy a poner esto que está aquí. Esto sigue siendo el, la función módulo. Es x menos x0 más y por y menos y0 módulo al cuadrado. Y ahora hago la operación como me lo enseñaron. Todo esto es igual a r al cuadrado. Fíjense cómo, por otro lado, tiene esta cara, que es así como un poquito, como más, está como más escondida la interpretación geométrica de qué figura geométrica estoy yo queriendo dar a entender con esto. Y esto es dos veces la parte real de z0 conjugado. Si se dan cuenta, cuando lo escribo así, cuando hago la operación, escribo la diferencia entre esos números complejos
como el par ordenado, y después recuerdo la expresión de que el módulo al cuadrado de un número complejo es su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, me queda claro que efectivamente esta figura, esto que yo dije, es la ecuación de un círculo. ¿Dónde está el centro del círculo? En X0, Y0. El centro, dejé acá abajo la cámara, es un círculo de centro Z0 y radio R. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? Como que está muy sencillo, ¿no? Vamos a buscar algo, cosas más complicadas, algo que nos lleve a pensar un poco más. Ahora díganme, claro, esto que está aquí, quiero ser muy puntual con mi manera de hablar y el significado geométrico de lo que estamos escribiendo. ¿Qué es esto, cuate, que está aquí? Este que está aquí no representa un punto. Z menos Z0 módulo igual a R es un conjunto. ¿Cuántos puntos tiene? Es un número infinito de puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Son aquellos que cumplen con esta expresión que es la que conocemos. Aquí parece más, este es un menos, que es la que conocemos desde que llevamos el curso de pues creo que esto lo vemos por primera ocasión en la vida. Estamos tal vez en la secundaria, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este es Z menos Z0 es un conjunto. Es el conjunto de todos los números complejos. Profe, ¿puedes subir la cámara, por favor? Sí. Z menos Z0 módulo igual a R. Déjenme ser un poquito más cuidadoso. Define, no es un punto. Este que está aquí, hay que diferenciar entre números complejos y conjuntos. Hay conjuntos de autos, conjuntos de números complejos, y el módulo de Z menos Z0 igual a R no es un punto, no es un número complejo, es un número infinito de números complejos, es un conjunto. Hay que llamarle A ese número, y es el conjunto de todos los zetas que están en los complejos, tales que, déjenme borrar aquí, tales que x menos x0 al cuadrado menos y0 al cuadrado es igual a r cuadrado. Eso está bien. Ahora sí entiendo. El módulo de z menos z0 igual a r no es un punto en el plano complejo. Es un número infinito de puntos y por lo tanto es un subconjunto de los números complejos. ¿Cuál? Ese que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde? Fíjense. Ah, pero aquí. Está bien. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ahora, qué buena onda. Ahora díganme, ¿sí está claro eso, Octava? Sí, hasta donde vamos, todo bien, profe. Ok, entonces, le voy a hacer una pregunta. La respuesta nunca la he entendido, pero yo quiero hoy dormir tranquilo, Octava.
y su respuesta me va a permitir hoy alcanzar la sabiduría infinita. Fíjese cómo cuando comencé la sesión de hoy puse explícitamente que esa R era un número estrictamente mayor a 0. ¿Sí o no? Sí, Ahora dígame, cuando yo pido que R sea 0, lo que es el conjunto A, ¿en qué se convierte? se convierte en el, bueno, en el punto 0,0, el origen del plano complejo. No, fíjese cómo no. No, Taba, así no voy a alcanzar la sabiduría. No, ¿cómo? ¿Por qué el 0,0? Fíjese que si yo pido que R sea 0, ¿yo cómo sé que el punto Z0 está en el origen? No, a ver, ¿cuánto vale? Póngase a pensar, Taba. Si R es 0, ese conjunto, ¿cuántos puntos tiene? Un solo punto, ¿Cuál? x 0,y0. ¿Me está preguntando? Estoy afirmando. Ah, la entonación se pregunta. Sí, claro. Si R es igual a 0, esto me implica que A sigue siendo un conjunto con un solo elemento, Z0. Qué buena onda. Porque el único punto que está a una distancia 0 de Z0 es el mismo. ¿Sí o no? Sí, así es. Okay. Ahora díganme, pero esto lo único que hace es que mi enfermiza curiosidad se despierte todavía más. Ahora quiero saber qué pasa si la R ya no es mayor a 0 y tampoco es 0, es menor a 0. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es ese conjunto? ¿Qué pasó, Carmona? Aquí estoy, profe. Si R es menor a 0, entonces el conjunto A, ¿qué conjunto es? Es un conjunto vacío, ¿Claro? ¿no? ¿Conjunto vacío? Sí, porque ahí lo que estamos definiendo al principio es precisamente el valor absoluto. Entonces no puede ser Módulo. negativo. Módulo. El módulo, lo siento. El módulo y no puede ser nunca negativo. Exacto. Muy bien. Hasta aquí. Bueno, ya estamos entendiendo qué lugar geométrico se define cuando tenemos la función valor, módulo. Estoy diciendo que no es su valor absoluto y estoy usando yo la misma palabra, ¿verdad? Qué buena onda. Ya sabemos que el módulo de dos números complejos, si uno de ellos lo escojo como fijo, en este caso el Z0, define un círculo de radio R y concentro en Z0. Eso solo pasa si R es mayor a 0. Si R es 0, es solo un punto, el Z0. Y si R es menor a 0, no hay, ese conjunto no tiene elementos, es el conjunto vacío. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso lo tomo como un sí. Muy bien, qué buena onda. Ahora fíjense en lo siguiente. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué aprendemos cuando todos llevamos el curso de geometría analítica en la prepa? Y creo que ya hasta se lleva en la licenciatura, no sé si en los cursos complementarios, algo así. Entonces, un círculo, ¿qué demonios es? ¿Qué tipo de figura es? Es una cónica. Ok, es una cónica. Y este lenguaje me presenta a mí la siguiente afirmación. Fíjense, una cónica la puedo representar, por lo menos, un tipo de cónica que es la elipse, perdón, que es el círculo, lo puedo representar como si fuera, con el lenguaje de variable compleja. ¿Qué otras cónicas conocen? La hipérbola, la parábola y la elipse. La pregunta es, ¿cuál de ellas podemos representar de manera sencilla usando la función
por lo menos la función, módulo. Ahora, vamos a ver cómo podemos empezar a complicar las cosas y representar figuras un poquito más sofisticadas, por lo menos una elipse, viendo lo que tenemos para este caso. Y vuelvo a preguntarles, fíjense, ¿qué es un círculo? Verbalmente es ese conjunto de puntos donde todos esos puntos en cuestión se encuentran a la misma distancia respecto de otro punto diferente, en este caso Z0. Muy bien, en esas circunstancias, fíjense, en esas circunstancias, la ecuación, suponiendo que la R es mayor a 0, es lo que aparece en el primer renglón. Muy bien, ya lo entendimos. Pero quiero construir cosas más complicadas con la función módulo. Ahora díganme, ¿qué demonios es una elipse verbalmente? Otra vez, simple y sencillamente con palabras. ¿Qué es una elipse? ¿Qué onda? ¿Ya se les olvidó? ¿No? ¿Sí? ¿Están dormidos? ¿Qué onda? ¿Qué es una elipse, señorita Ruiz Mérida? Un conjunto de planos No, señorita. donde, bueno, de puntos, No, ¿de dónde sacó eso? No, no de puntos, profe. no va a causar migraña. No, señorita. Sí, claro, es un conjunto de puntos. Eso es, Ajá. no le puedo decir que no es cierto, pero no me está diciendo nada. ¿Qué característica tienen esos puntos? Que de dos lados tienen la misma distancia y son los que se llaman focos. Focos. Está bien, casi le pegó. Es el conjunto de puntos en donde la suma de la distancia a dos puntos diferentes siempre es ¿qué, señorita? ¿Cómo es? La misma. Es una constante. Cuando los focos se vuelven un solo punto, la elipse que colapsa, señorita Ruiz Mérida. A un círculo. Me pregunta. ¿Qué cree que le voy a A un contestar? círculo. Fíjense, ¿cómo con lo que me acaba de contestar la señorita Ruiz y esto que acabo yo de probar, puedo dar el salto a representar una figura diferente, que es una dichosa elipse? Fíjense, sean, ahorita lo vamos a ver, Z0 y Z1, números complejos, y lo voy a poner, ustedes me van a guiar con otro color, fijos. No, pónganse a pensar lo siguiente. Z menos Z0 es la distancia de dónde a dónde. ¿Qué onda? ¡Despierten! Char, están todos dormidos. ¿Qué pasó? ¿No? Eh, ¿Qué es Z menos Z0? Es la distancia de dónde a dónde, señorita Ruiz Mérida. del centro hacia el punto donde abre la elipse. No. Este es un solo. Aquí no tengo elipse. No, Aquí poco. hacia un punto. Es la distancia. Despierte, señorita. Es la distancia de entre quién y quién. No me ha dicho. La distancia de Z0 a Z. Eso sí es una respuesta, señorita. Exacto. Y ahora díganme, ¿y Z menos Z1? ¿Qué demonios es, señorita Andrea Jiménez? ¿Sí es usted, se apellida Jiménez, señorita? Creo que le pregunté el otro día, pero se me fue la onda. Sí. ¿Qué representa geométricamente el módulo de entre Z y menos Z1? ¿Qué es? Es la distancia entre quién y quién.
¿Qué pasó, Jiménez? Hola. Sí, estoy pensando. Acá, le acabo de hacer la misma pregunta, me lo acaban de decir, Jiménez. No es más que, Es la diferencia, sí. es la diferencia entre quién y quién. Z1 y Z0. No, ¿dónde está aquí Z0, señorita? Ah, es que no veo bien Z. Perdón. Es la distancia entre Z y Z1. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Todos me están siguiendo? ¿O están, todavía dormidos? ¿Qué pasó, Oropesa? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. Ahora, qué bueno, Oropesa. No apague su micrófono. Entonces, dígame, ¿qué demonios es esto? ¿Y por qué? Esto último que acabo de escribir, ¿qué es y por qué? Piénsele. Ese valor se mantiene constante al sumar esas dos distancias. ¿Qué es geométricamente? ¿Y por qué? Fíjese, esto me la paso preguntando por varias razones. Uno, porque creo que no se aprende nada más viendo cómo alguien escribe o resuelve problemas en un pizarrón. ¿Sí? Tienen ustedes que hacer el esfuerzo intelectual. No le estoy preguntando nada, Oropesa, cuya respuesta no esté codificada en lo que me acaban de contestar y algo que yo dije un poco antes. Fíjese, Z menos Z0 es la distancia entre el punto Z y el punto Z0. ¿Sí o no? Sí, así es. Además, esa distancia sumada con la distancia del punto Z al punto Z1 siempre tiene que ser una constante. ¿Sí o no? Sí, así es. Ahora, fíjese cómo eso es lo que está codificado en este renglón y en este. No estoy descubriendo el hilo negro. ¿Estamos de acuerdo, Oropesa? Sí, es constante. Ahora, hace rato me dijeron cuál es la definición verbal de elipse. ¿Qué es una elipse? Una elipse es el conjunto de puntos en donde los puntos sobre la elipse satisfacen la siguiente condición. La distancia de un punto en la elipse a dos puntos diferentes que se les llama focos. La distancia del primer foco más la distancia del segundo foco tiene que ser, como dijimos, Oropesa, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser constante. Claro, dígame, Oropesa, ¿esto qué demonios es entonces? Es una elipse. Claro. ¿Dónde están sus focos? En ¿Claro? En Z1 y Z0. Claro. ¿Qué pasa si Z0 es igual a Z1? Este se vuelve igual a este se pone un 2, divido entre 2 y me queda que Z menos Z0 es igual a R sobre 2. Y a ese R sobre 2 le llamo A, es un nuevo radio, y en ese caso recupero lo que hace rato me dijeron. Cuando los focos coinciden y son el mismo punto, la elipse colapsa a un círculo. ¡Claro! ¡Qué buena onda! ¿Sí les quedó claro a todos? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Voy a apuntar hacia arriba y ahorita hacerlo. ¿Es claro? Aunque no lo he probado.
Z0 más Z menos Z1 es igual a R. Con la R estrictamente positiva. Es una elipse con focos en Z0, Z. Vamos a obtener la ecuación para un caso particular para que les quede claro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todos me están siguiendo? Fíjense que esta sería la segunda cónica. Esta sería la segunda cónica que podría yo representar empleando de manera bastante simple, fíjense, la función módulo. Un solo módulo es un círculo. La suma de dos módulos, como está codificado en el primer renglón, es una elipse. Vamos a hacerlo. Sea Z0 igual a 4i y Z1 igual a menos 4i. Díganme, los focos, antes de que yo siga, vamos a identificar geométricamente qué es lo que está pasando. Vean Z0 y Z1. ¿En dónde se encuentran? Si tuvieran que decirme verbalmente, ¿dónde se encuentran Z0 y Z1? ¿Qué me dirían? ¿En el eje imaginario? ¿Me pregunta? No, le afirmo. Ah, ok. No me hablen con entonación de pregunta porque no sé si están entendiendo, entonces siempre voy a contestar igual. No te sé. Lo voy a poner de esta manera. La parte real de Z0 y la parte real de Z1 son 0. Ya con eso les estoy diciendo en un lenguaje, si quieren ustedes, medio rimbombante, que los dos puntos Z0 y Z1 están sobre el eje imaginario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hay una I que no se ve muy claramente. Ahora fíjense en lo siguiente. Cuando me dicen que los focos están sobre el eje imaginario, me están diciendo mucho. Entre otras cosas, vamos a recordar el curso de geometría analítica. ¿Es una elipse que es vertical? No sé, casi le pegó. No es que sea vertical, porque usted necesita saber cuál es el eje semimayor y cuál es el eje semimenor. ¿Estamos de acuerdo? Está usted estirando la liga un poco más de lo debido. Lo que sí es correcto, que está implícito en su frase, es que los semiejes, uno está sobre el eje imaginario y el otro está sobre el eje real. ¿Sí lo comprendió? Sí. Porque para decir que es vertical, usted me está diciendo esto, ¿estamos de acuerdo? Suponiendo que eso es una elipse. Y fíjese que usted me está diciendo que este eje es mayor que este. Eso no lo puedo saber. Lo único que puedo saber es que si tiene usted razón, un semieje está sobre el eje real y el otro tiene que estar sobre el eje imaginario. Eso sí es correcto. ¿Sí agarró la onda? Sí, profe. ¿Sí quedó claro, Tama? Perdón, Carmona. Ahí llevó usted la afirmación un poco más de lo que la pura geometría aquí nos dice. Y ya el cálculo nos dirá dónde está el semieje mayor y dónde está el semieje menor. En caso de que el semieje mayor esté sobre el eje imaginario, usted tendría razón, pero eso no lo dirá el cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora fíjense. Vamos a reducir que realmente es la ecuación de una dichosa elipse y en particular dónde está el semieje mayor, dónde está el semieje menor y cuánto miden cada uno de ellos.
Fíjense, Z menos Z0. ¿Sí ven? Es lo siguiente. Esto es igual a X menos A es X cuadrada. Ahorita pongo la raíz cuadrada. Más Y menos 4 al cuadrado. Esto a la 1/2 porque es estoy calculando el módulo y lo que es X y el otro es Z menos Z1 es casi lo mismo, es X cuadrada más Y, pero en lugar de menos es más 4 y todo eso otra vez raíz cuadrada. Y ahora me fijo en lo siguiente, Z menos Z0 más Z menos Z1 igual a R. La R la voy a suponer estrictamente positiva y luego vemos qué rayos pasa si es 0 y si es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más por terminar de entender lo que está pasando. Fíjense que esto me dice lo siguiente. X cuadrada más Y menos 4 es igual a R menos X cuadrada más Y más 4 raíz cuadrada. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien eso? Señor Venegas Jiménez. Sí, está bien. Y ahora elevo todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque quiero llegar a la ecuación canónica de la dichosa elipse. Elevo todo al cuadrado. Del lado izquierdo no tengo ningún problema. Es X cuadrada más Y menos 4 al cuadrado es igual a R cuadrada. Luego más X cuadrada más Y más 4 al cuadrado. Y luego viene menos 2 veces R por esta raíz cuadrada. No sigan el álgebra que no me voy a yo a estar equivocando esto. Cuadrado. Y ahora fíjense, lo único que voy a hacer es, voy a dejar del lado derecho a la dichosa, lo que estaba todavía con raíz cuadrada, sola. Paso de este lado, todo esto me queda. Esto me dice que X cuadrada más Y cuadrada, voy a desarrollar los cuadrados que están entre paréntesis, menos, ¿qué es 4 cuadrados? Es 8Y, ¿verdad? Más 16 menos R cuadrada, si estoy bien, pero X cuadrada, Y cuadrada, sí, está bien, menos X cuadrada, menos Y cuadrada, menos 16 menos 8Y. Todo esto es igual a 4R cuadrada y ya casi acabo X cuadrada más Y más 4 al cuadrado y ya sin la raíz. Lo estoy haciendo todo para no irme a equivocar. Entonces, creo que se dan cuenta, se va con este se va con este se va con este no se va y tampoco se va esta. Me queda lo siguiente. 16, voy a bajar la cámara, menos R cuadrada es igual a 4R cuadrada y hago este producto. X cuadrada más Y cuadrada más... Perdone que lo interrumpa, profe. Sí, dígame. ¿Quién habla? Yo, Taba. ¿Qué pasó, Taba? Tengo entendido que lo que hizo en el 2 renglones arriba del 16. Lo que hizo, ¿Es aquí, acá? ¿Aquí? abajo. ¿Aquí?
de ese renglón para el de abajo, lo Ajá. que hizo fue desarrollar los cuadrados, ¿no? Sí, pero no solo hice eso. Este lo pasé del otro lado. Ajá, lo que yo no entiendo es por qué elevó al cuadrado el 2R, el miembro de hasta la derecha. Espérenme. Creo que ya me equivoqué. Hasta aquí está bien. ¿Estamos de acuerdo? Elevo todo al cuadrado. Este que está aquí, lo elevo todo al cuadrado. Me queda R cuadrada. Y luego este al cuadrado. Y luego es este por este 2 veces. Es este que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. No, hasta ahí. Sí, ya entendí. Sí, usted lo que me está diciendo es que estoy haciendo un paso. Este está así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya entendí. Y eso es lo que quería señalar nada más. Sí. Y aquí, hasta aquí está bien. Esto me quedaría 16 menos R cuadrada y luego me queda menos 8Y. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a 2R y luego X cuadrada y ahora sí ya puedo elevar al cuadrado. Esperen. Ahora sí. ¿Está bien? Disculpe que lo interrumpe. Sí, dígame. En el segundo renglón de abajo hacia arriba, ¿el 16 no se va con el positivo y el negativo? Sí. Sí. Este se va. Entonces me queda esto nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Y aquí va un signo menos también. Y creo que también, bueno, estoy seguro es menos 16Y, profe. Pero 8 más 8 es 16. ¿Algún otro error? Y el signo menos me ha faltado, ¿no? Porque aquí tengo un signo menos. ¿Sí está claro? ¿Ahora sí? Chéquenlo. Lo voy a borrar para que quede más. Se ve más el signo menos. Porque aquí hay el signo menos, ¿no? Porque este tiene signo menos. Y luego el cuadrado es este por este 2 veces, pero con el signo menos. Y se va el 16 hasta ahí. ¿Ahora sí está bien? ¿Sí? Sí. Y ahora elevo todo al cuadrado, que era lo que voy a hacer como último paso, porque lo que quiero es tener la ecuación canónica de la elipse y esa raíz cuadrada está evitando tener la estructura que nos enseñan en la prepa. Y ahora sí, elevo al cuadrado, me quedaría R cuadrada más 16Y al cuadrado, es el lado izquierdo de lo que estaba hasta el fondo del pizarrón. Elevado el menos 1 al cuadrado se me va, me queda 4R cuadrada y ahora sí, X cuadrada más Y cuadrada más 8Y. ¿Está bien? ¿Sí, verdad? Más 8Y más 16. A ver, chequen que no me esté equivocando de la álgebra. El último renglón le elevé el cuadrado. Se recuerdan así, él se va el menos 1, no hay bronca. Me queda 4R cuadrada, X cuadrada, más Y cuadrada es 4 por 2 es 4 por 2 es 8, más 4 por 4 es 16. Creo que está bien, ¿estamos de acuerdo? Y esto, aquí elevando, me queda R cuadrada, R a la cuarta, ¿verdad? R a la cuarta. No, aquí hay un error. No, está bien. Es R a la cuarta, pero al momento de dividir sobre R cuadrada queda igual cuadrada. No, sí, pero es que me estaba molestando algo que está escondido, que está implícito. Fíjense cómo tengo, por ejemplo, aquí. Tengo Y menos 4. Y aquí dije, no, pero ¿cómo? Es que tengo nada más una unidad de distancia, que es la Y, y el otro está al cuadrado. Lo que estoy olvidando es que todos los números tienen unidades de distancia, porque si no, no lo podría estar realizando. El 4 tiene sus unidades de distancia. Entonces, es unidad de distancia por unidad de distancia, me da unidad de distancia al cuadrado. Entonces, sí puedo sumar. Ahí está bien. Y luego, Charro, ¿cuánto es
16, lo voy a poner así, cuadrado, y cuadrada, más 32, y r cuadrada. ¿Está bien? Cuarta. Sí. Y ya casi acabamos. 4r cuadrada, x cuadrada, más 4r cuadrada, y cuadrada, más 32r cuadrada por y, más 16, no, 64, ¿verdad? 64r cuadrada. Muy bien. No se les olvide, este tiene unidades de distancia al cuadrado, porque es un 4 por 4 al cuadrado. Y entonces, ahora sí, ya la tengo. Lo único que debo de hacer es, por ejemplo, vamos a dejar todo, vamos a pasar todo de este lado y este es solo. Esto me dice lo siguiente. Pues divido todo entre r cuadrada, creo que es lo mejor. No sé si me importa. Creo que sí. Me quedaría r cuadrada más 16r al cuadrado y cuadrada más 32y es igual a 4x cuadrada más 4y cuadrada más 32y más 64. ¿Están de acuerdo? Y ahora paso todo lo que no tenga r cuadrada de este lado. Ya acabé. Lo único que tengo que hacer es factorizar. Me queda que r cuadrada es lo siguiente. Es 4x cuadrada. Aquí. Y luego me queda este 32. Creo que se percatan, se va con este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Luego me queda más 4y cuadrada más 64 más 16r al cuadrado y cuadrado. Y aquí ya acabé. Divido todo, ¿entre qué me conviene dividir? Divido todo entre 4. Me queda que r cuadrada sobre 4 es igual a x cuadrada más y cuadrada. 64 entre 4 es 16. Sí, ¿verdad? Y aquí me quedaría entre 4, que es 2. ¿Cuánto es 16 entre 2 es 8? Sobre r al cuadrado por y. Y ahora sí, esto, lo único que tengo que hacer es completar aquí el cuadrado. Para la y, es x cuadrado. Y ahora sí, es y más 8 al cuadrado. Eso me da y cuadrada. Me da este por 2. Ay, no, está mal, ¿verdad? Es este. ¿Cómo me debería de quedar? Me debería quedar, lo voy a poner así, 1 sobre 2, 8, r al cuadrado. Ahora sí, esto al cuadrado. Y hay que restarle este al cuadrado más 16 menos 1 sobre 4. Quedó medio feo. Y ahora sí, esto me dice lo siguiente. Ahora sí ya la tengo en su forma. X cuadrada más y más. Esto es 64. 64 entre 2 es 32, ¿verdad? 32r cuadrada al cuadrado es igual a r a la cuarta sobre 4 más 8 por 8 es 64. Entre 4 es 16. 16 r cuadrada menos 16. Exacto.
Esa es la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Si no me equivoqué en el álgebra. Ok. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¿Preguntas? Ok, supongo. Chequen el álgebra que no me haya yo equivocado. Pero vamos a pasar ahora a algo. Basta de tratar de representar cónicas. Vamos ahora a ver la representación polar. Y eso me va a llevar a algunos resultados que ya hemos manejado, pero los vamos a deducir de manera más formal. Lo que voy a hacer es ahora coordenadas polares. Sabemos que Z es X más Y, esto es X con una Y. En el plano complejo, hago el dibujo. X es R coseno de teta y Y es R seno de teta. Pero aquí van a empezar a aparecer cosas medio curiosas. ¿Por qué? Este es el eje imaginario, este es el eje real. Y por acá escojo yo mi punto. Fíjense que pasa lo siguiente. Este es el ángulo teta. Y tenemos que X es igual a R coseno de teta más 2 pi n. Y Y es igual a R seno de teta más 2 pi n, donde n puede ser 0 más menos 1 más menos 2, puede ser cualquier número entero. En otras palabras, si estoy aquí y lo giro una vez en el sentido que ustedes quieran, de giro, de extrógiro, o lo giro el número de veces que se me pegue la gana, pero múltiplos de 2pi radianes, siempre termino en el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Eso lo sabemos desde siempre. Si tengo un ángulo y giro múltiplos de 2pi, termino en el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué es el módulo de Z? El módulo de Z. Nótese. El módulo de Z, puro módulo de Z, es igual a X cuadrada más Y cuadrada raíz cuadrada. Pero con esta representación polar me queda R cuadrada coseno cuadrado de teta más R cuadrada seno cuadrado de teta raíz cuadrada. Y esto es R. De manera inmediata, yo me percato que cuando me dan un número complejo con su estructura polar, la R que multiplica al coseno o al seno es siempre el módulo del número en cuestión, de inmediato. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay duda alguna. La relación entre, fíjense que esto señala algo curioso.
Esto señala una cosa que no va a pasar con la siguiente cantidad. Si Z pertenece a los complejos, entonces la relación entre Z y R es única. Ustedes me dan un valor de R y la función módulo de Z solo es una, por esto que acabamos de deducir. Pero ahora vamos a notar lo siguiente, se define argumento de Z de la siguiente manera. Es el conjunto de todos los ángulos que pertenecen a los números reales, tales que X es igual a R coseno de teta y también Y. Profe, ¿qué dice después de se define? Espérame, no se me va a ir la onda. Seno de teta. Es una A, una R, una G y luego Z. Es la, ¿cómo se dice? Cuando no ¿Es digo... el argumento de Z, no, profe? Sí, pero cuando no digo una palabra completa, ¿cómo se dice en español? Es ¿Abreviatura? Abreviatura. Exacto, es la abreviatura de argumento, sí. Es el argumento. Exacto, no, es que no me acordaba. Fíjense que esto es el argumento de Z no es un número complejo, un número real, es un conjunto. Lo quiero señalar. Se va de ese número infinito de elementos de ese conjunto que es el argumento de Z, se va a escoger uno en particular. Ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que, ejemplo, para no agarrar cosas tan chicas, vamos a agarrar menos 3, menos la raíz de 3, más 4i. Fíjense, esto me dice lo siguiente. X es menos raíz de 3 y Y es igual, qué bueno que lo escogí así, es igual a 4. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Qué onda? Despierten. Sí. ¿Sí? Ahora fíjense. Esto me señala que x cuadrada más y cuadrada raíz cuadrada. Ya sé que es la r. ¿Qué es r? No es más que 16 más 3 raíz cuadrada. Eso es la raíz cuadrada de 19. ¿Están de acuerdo? Pero ahora... Profe. ¿Perdón? Perdón, una pregunta. Es que tal vez a lo mejor yo no alcanzo a ver su pizarrón. Después de la palabra ejemplo, Z es igual a... Menos. ¿Es menos? Sí, déjeme. También creo que está medio... creo que se ve muy oscuro, ¿no? El día de hoy ha estado particularmente nublado. Déjenme prender una luz. Me dicen si se ve mejor el pizarrón. ¿Se ve mejor o no? ¿Se ve mejor el pizarrón o no? Sí. Gracias. Sí. Porque luego también el reflejo de la luz natural podría ser un problema. Ahora, todo tiene un precio. El escribir los números complejos de esta manera, ahorita lo van a ver, me va a permitir a mí calcular un montón de raíces. Me va a permitir calcular potencias de números de manera muy sencilla. Esa es una ventaja. Claro, no esperemos que todo sea color de rosa en la vida. Hay un precio que pagar. El precio para
apagar. Es que hay que tener mucho cuidado con dónde escojo el argumento. Porque fíjense, esto es el plano complejo. Fíjense que el número que tengo, este Z que está aquí, tiene su parte real negativa. Está de este lado de la recta. ¿Están de acuerdo? Está como por aquí. Pero la parte imaginaria es positiva, está por acá. Digamos que esto es el número Z, Z. Y entonces el ángulo, así como lo definí hace rato, lo voy a poner, es este que está aquí acá. Y ahora quiero que se percaten de un peligro que va a estar con el que nos señala, haz el dibujo, fíjate en qué cuadrante está el número Z y después dices cuál es el argumento por lo siguiente. Fíjense cómo X es 19 raíz cuadrada por la R coseno de teta. Y es igual a 19 seno de teta, pero esto es menos la raíz cuadrada de 3 y este es un 4. Y ahora digo, voy a calcular teta. Bueno, muy bien, la tangente de teta es igual a y sobre x. Como me enseñaron en mi curso de secundaria de trigonometría plana, y con los números que tengo aquí, esto no es otra cosa que 4 con un signo menos sobre la raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esto me dice, y aquí viene el peligro, teta, aquí sí se ve, teta es el arco tangente menos 4 sobre 3 y se acabó. Sin embargo, ¿dónde está acechando el peligro? El peligro está acechando en lo siguiente. Fíjense este que está aquí. Ese es este ángulo. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a agarrar este punto. ¿Sí? Y voy a reflejar este vector hacia abajo. Voy a dibujar este que está aquí. Esta distancia es la raíz positiva de 3. Este que está aquí. Déjenme ponerlo por acá, ¿no? Y este que está aquí es menos 4. Ahora díganme, este ángulo que acabo, el argumento de este último número complejo corre de aquí hasta acá, ¿sí o no? Sí. Ahora fíjense, le llamo alfa. Fíjense en lo siguiente. Alfa es teta y este ángulo es de pi radianes más pi. ¿Sí o no? Ahora díganme. Claro, cuando a este número complejo, a este que está aquí, yo le calculo su tangente, me da este número. El problema es que lo que antes era positivo se vuelve negativo y lo que antes era negativo, que esta distancia se vuelve positivo. ¿Sí o no? Entonces, cuando uno
calcula los argumentos usando esta expresión, uno, si no tiene cuidado, puede encontrar el número erróneo, porque estoy yendo acá, porque la tangente de este ángulo y la tangente de este ángulo son las mismas, pero no me dan el mismo número. Este se vuelve positivo y este se vuelve negativo. ¿Sí quedó claro? En otras palabras, ¿sí me están siguiendo? ¿Sí está claro? ¿Dónde está ahí? Hay que tener mucho cuidado cuando uno calcula el argumento de Z. ¿Sí está claro para todos? Pregunto. Señorita, buen día, ¿está claro? Creo que ya está, se salió. Para todos los demás, ¿sí está claro? Sí. Sí, profe. Ahora fíjense, esto quiere decir, este ejemplo, es como una señal de alerta. Como cuando voy en la carretera y veo un signo de curva peligrosa. No olvidar que θ debe satisfacer no nada más esta expresión para la tangente. Entonces, fíjese que para nuestro caso, para nuestro ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Déjenme borrar. Y tengo que la tangente de θ, ya habíamos dicho que es menos 4 sobre raíz de 3, donde θ está en el segundo cuadrante. ¿Están de acuerdo del dibujo? Porque la coordenada real es negativa, la coordenada imaginaria es positiva, y entonces está aquí, y este es el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué demonios? A ese ángulo, este ángulo, lo denoto, el que está en el segundo cuadrante, por θ tildado. Hay otro que es θ tildado más pi, pero ese está en el cuarto cuadrante. Ese no es el argumento de Z. Entonces, el argumento, ahora sí, de Z es este conjunto. Es θ tildado más 2 pi, donde n puede ser 0, más menos 1, menos 2, y así. Es un conjunto. ¿Sí está claro? ¿Dudas para todos? Profe, ¿qué dice después de cuadrante? De segundo cuadrante. Está en segundo, coma. A este ángulo lo denotamos por θ tildado. Es el ángulo, θ tildado es el ángulo cuya tangente le da menos 4 sobre raíz de 3 y que está en el segundo cuadrante. Hay otro ángulo que le da ese mismo número cuando le calcula su tangente, pero ese está en el cuarto cuadrante. Ese no es el miembro de este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién me preguntó? Usted, Villalobos, ¿sí quedó claro? Sí. Ahora, de este conjunto se elige el ángulo que está está en el intervalo, está en el intervalo abierto menos pi
cerrado en pi. Cerrado. Lo voy a poner con rojo para que quede claro. Y ahorita vemos por qué se define así. Cerrado. Y aquí está abierto. Y ese se llama argumento con A mayúscula de Z. Es un elemento del conjunto argumento con la A minúscula de Z. Tal que el argumento con la A mayúscula pertenece a este intervalo. ¿Por qué cerrado por la derecha y abierto por la izquierda? Por lo siguiente, fíjense. Este ángulo es pi. Voy a caer al eje real, ¿sí o no? Pero negativo. ¿Y cuál es el ángulo menos pi? ¿A dónde voy a caer? ¿Qué onda? A positivo. ¿Seguro? Sí. No. Aquí, fíjense. Es el mismo cacho de la recta. Entonces, si yo les digo que están estos dos, un punto sobre el eje real, pero que sea negativo, le voy a poder asignar dos valores. El pi y el menos pi. Y ya me jodí. Oye, ¿qué onda? ¿Qué valor le vas a dar a la A mayúscula argumento de Z? Si yo dejo que también, el extremo izquierdo, sea cerrado, un número sobre la parte negativa del eje real tendría dos valores diferentes de su argumento con A mayúscula, pi y menos pi. Para evitar eso, se pone este que está acá. ¿Sí me explicó? ¿Sí me están siguiendo? A mí No, no me bueno, queda yo en lo claro. personal, no, profe. Yo me perdí. Me perdí en el momento en donde está definiendo al intervalo menos pi, coma, pi cerrado. Ahí fue donde me perdí. Fíjense. Uno abre un libro de variable compleja y uno ve la parte del argumento con A minúscula, se da cuenta que es un conjunto y hasta ahí no hay bronca. Repetidamente, uno ve que en los libros también se define el argumento con A mayúscula, pero ese ya no es un conjunto, es un número. Ok, muy bien, no tengo bronca. Después nos dicen, esa A mayúscula está en este intervalo. Muy bien, qué buena onda. Uno puede dar la vuelta a la página y continuar estudiando variable compleja, pero uno está pasando por alto muchas preguntas. Una de ellas, y es lo que quiero que discutamos, y que se entienda, que no es una ocurrencia cualquiera, es porque está abierto de un lado y cerrado del otro. Allá va la explicación. Fíjense. Y la respuesta, si uno empieza a recordar cosas que parece que son irrelevantes, dos argumentos completamente irrelevantes, y ahorita se los voy a presentar, me van a dar la respuesta que ustedes están buscando. Fíjense. La función, espérense, no la función. Argumento de Z con A mayúscula es una función que le asocia a un número complejo
En este caso, Z, otro número complejo. Nada más para que quede claro, en este caso, con parte imaginaria. Lo pongo con otro color 0, porque es un número real, pero eso es intrascendente. ¿Están de acuerdo? La función A mayúscula, argumento de Z, es una función. A cada número complejo le va a asociar uno y solo otro número complejo. Uno y solo uno. Cuando no se cumple, por ejemplo, esto que está aquí, imagínense que esto es una parábola. Esta no es una función, es un mapeo, porque a este punto le corresponden dos posibles valores. Es la diferencia entre un mapeo y una función. Una función me dice, a todo elemento del conjunto dominio le corresponde un y solo un elemento del conjunto de imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí me están siguiendo? ¿Qué onda? Franco Torres, usted que me dijo que no había entendido. ¿Sí está claro esa parte? ¿Pero qué dice en el paréntesis? No, espérese. ¿Entendió lo que acabo de decir? Sí, de la función, el mapeo. Claro. Entonces, ahora sí. ¿Qué dice en el último paréntesis? Es que no lo entiendo. En este caso, con parte imaginaria 0. Gracias. Ahora fíjense por qué tengo que restringir. Como se hace, habría otra opción, pero son equivalentes. Imagínense, supóngase que argumento de Z es un número que está en este intervalo. Fíjense cómo dejé cerrado el lado izquierdo. ¿Están de acuerdo? Ahora díganme, si Z es igual a menos 8 más 0 por i, esto es el número menos 8,0. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora fíjense, ¿cuánto vale 8 por coseno de menos pi? ¿Cuánto vale? Menos un 8. Menos 8. Y ahora dígame, Oropesa, ¿cuánto vale 8 por coseno de pi? 8. No. No. Coseno de pi. No. La función coseno es par. Ajá. Vale. Ahora Menos dígame, 8. fíjense, si yo doy este cacho, si yo doy este intervalo como el conjunto dominio, cuando yo pongo el número y con un caso que entre yo en conflicto y que ya no sea una función, ya me fregué. Fíjense que si yo permito que los números argumento de Z tomen también el valor menos pi, cuando yo me agarro un número que sea menos 8, tengo dos opciones. Entonces, argumento de Z es menos pi y pi. ¿Cuántos valores le puedo asociar? Si yo permito este intervalo, díganme. ¿Qué pasó, Franco Torres? Usted me dijo que no había entendido. 2 valores, ¿no? Ajá, ¿y una función puede hacer eso? No. Entonces, para quitarme ese bronca, para evitar. ¿Ahora sí entendió, señor Franco? Sí, profe. Claro,
lo pude haber definido de esta manera. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Pero si yo lo hubiera hecho, me estarían diciendo, ay, ¿por qué no escogió esta definición que es la que aparece en los libros? Se puede tomar la que ustedes quieran. Estoy mostrando la que es usual en los libros de variable compleja para evitar esta ambigüedad que rompe. Entonces, esta ya no sería una función, ya sería un mapeo. Queremos funciones. Se escoge el dominio Ahora sí entendieron todos por qué. Es para preservar el hecho de que la A mayúscula argumento de Z sea una función. Si yo dejo que este también sea cerrado, va a haber todos los puntos sobre el eje, sobre la parte negativa del eje real, van a ser puntos que van a ser mapeados a dos valores y eso ya no va a ser una función. Para poder definir, en otras palabras, para poder definir a esta como una función con todo derecho. Esa es la razón. Espero que con ello quede claro el por qué esta elección. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, gracias, profe. Ahora fíjense en lo siguiente. Vamos a empezar a hacer algunas operaciones, pero esas operaciones, cuando uno abre un libro de mecánica, yo sé mecánica cuántica, cuando uno abre un libro de variable compleja, uno encuentra que, ahorita lo voy a, nada más voy a, ahorita la escribo, que la relación de Euler nos la plantean y no se justifica. No lo quiero hacer así. Para no hacerlo de esa manera, voy en estos momentos a definir la función exponencial de un número complejo. Lo voy a hacer igual a como se define la exponencial, porque es tal cual de un número real. Y de ahí vamos a sacar la relación de Euler y después el teorema de Moivre. Entonces, definición. Lo pongo en otro color. Sea Z un número complejo, se define la función E de Z. E de Z lo pongo como me enseñaron en el discurso de matemáticas. Es una función que mapea un número complejo y le asocia otro número complejo y tiene la siguiente cara. ¿Cómo? Y de aquí vamos a sacar de manera muy sencilla la relación de Euler. Fíjense. Esta es clase 3, 3.1, mi primera expresión. E de Z es lo siguiente. Es el número 1. Son 3 rayas porque es una definición. Más Z sobre factorial de 1. Más Z cuadrada sobre factorial de 2. Más así hasta infinito. Es lo siguiente. Es la suma desde L igual a 0 hasta el infinito de Z elevado a la L dividido entre L factorial. En el entendido de que L factorial, el L de 0 es igual a 1. Si ya llevaron su curso de funciones especiales y usted estuvo ahí, señorita Mónica Martínez,
¿Cuánto vale el factorial de 0? No quiere contestar. Villalobos, usted también estuvo en ese curso. Sí, vale 1. ¿Cuánto vale? 1. Y no es, sí, no es una definición, uno lo deduce. No estoy definiendo, se puede probar. Por eso viene, eso simple, sencillamente nada más para que no se diga que estoy dividiendo entre 0. Entonces, esta es la definición de función exponencial. Ahora fíjense, tomemos z de la siguiente cara. Es coseno de teta. Su parte real es coseno de teta. Y la parte imaginaria ¿estamos de acuerdo? Déjenme ver si eso es lo que yo quiero. Esto es... No, este no. Lo que quiero es tener la I teta. Fíjense, voy a tomar Z igual a lo siguiente. I teta, la otra es. Entonces lo que yo estoy buscando es lo siguiente. E a la Z. Pero esta elección, la parte real de este número es 0, la parte imaginaria es teta, donde teta es lo que ustedes quieran. Déjenme ponerlo acá. Esto es E a la I teta. Donde teta es un número real el que a ustedes les venga en gana. Y ahora voy a introducir eso en esta expresión. No es más que hacer lo siguiente. Entonces, E a la I teta, por la definición que tengo, definición exponencial sobre el campo de los complejos, es lo siguiente, fíjense. Es L desde 0 hasta infinito de I teta a la L factorial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer las potencias. Cuando L es 0, me da un 1. Sobre 0 factorial que me da un 1. Cuando L es 1, esto me queda I teta sobre 2 factorial. Cuando L es 2, ¿cuánto vale I por I? Menos 1. Me queda menos teta cuadrada. No, aquí es un 1. ¿Ok? Sobre 2 factorial. Ahora, ¿cuánto vale I al cubo? I al cubo es I al... Perdón, ¿qué va usted a decir? Menos I. Me queda menos I teta al cubo sobre 3 factorial. Luego viene más teta a la cuarta sobre 4 factorial hacia este infinito. Fíjense que tengo varias características. La primera, todas las potencias pares son números puramente reales, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Este es L igual a 0, es par. Para L igual a 2 es puramente real. Para L igual a 4 también es puramente real. Y además tengo que se van intercambiando, positivo, negativo. ¿Sí lo ven? Fíjense cómo todas las potencias impares son puramente imaginarias. I por un número real, menos I por un número puramente real. El siguiente sería I por un número puramente real. Entonces yo lo que tengo, lo voy a poner de esta forma. Ya casi acabamos. Es 1 menos teta cuadrada sobre 2 factorial. El siguiente es más teta a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Cuál sería el cuarto término? Díganmelo. ¿Qué signo va a tener?
¿Qué pasó? Despierta. Negativo. Menos, ok, pero ¿cuál es? Zeta a la sexta Ajá. sobre 6 factorial. Así, hasta infinito. El otro es saco de factor común una i. En todos lados voy a tener una i porque no hay parte real en el resto de la serie. Es una i. Creo que se percatan, el primer término es teta sobre 1 factorial. El segundo es menos teta al cubo sobre 3 factorial. ¿Cuál sería el tercer término? ¿Con qué signo? Positivo. Más teta Zeta a la quinta. sobre 5 factorial y así hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a continuar arriba. Fíjense lo que va a pasar. Ahora me percato de lo siguiente. Voy a poner en forma condensada esas dos series. Lo que tengo es que e a la i teta es lo siguiente. Es un número complejo. La parte puramente real es la suma desde 0 hasta infinito de lo siguiente. E a la menos i l. Teta a la 2l sobre 2l factorial. Cuando l es 0, esto es positivo, esto es 1, esto es 1, con signo positivo. Cuando l es 1, menos 1 a la 1 me da negativo, es este cuate, 2 por 1 es 2, me da este cuadrado y 2 factorial. ¿Sí están de acuerdo en que está correcto? ¿Sí o no? ¿Qué tal? Despierten. Sí, profe. ¿Me están siguiendo o no? Órale, todos están dormidos. ¿Qué les pasa hoy, el día de hoy? ¿Sí está claro? Sí. Sí, profesor. Sí, profe, lo seguimos. Es que con ese silencio no sé si están dormidos, si ya se salieron de la sesión. Fíjense cómo la siguiente, la parte puramente imaginaria, es el número i multiplicando a una serie infinita desde 0 hasta infinita. Y lo siguiente es menos 1 a la 2l más 1 cuando l creo que si no va a estar mal, teta, cuando l es 0, sí, 2l más 1, exacto, sobre 2l más 1. Ahora sí está bien. Cuando l es 0, esto me da un 1, esto me da 1 y esto me da 1. Cuando l es 1, esto me da 0, esto me dará 3, ¿está bien? Esto me da 3 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que se fijen en la primera serie. La primera serie, ¿qué demonios es? Esta que está aquí. No la reconoce. Coseno. Es la serie el desarrollo de la serie de Taylor del coseno. ¿Y la otra? La del seno. Claro. Y a esto se le llama la expresión de Euler. Y con ella, en los libros nada más la ponen, esto es así, no lo quiero hacer así, lo podemos hacer, lo podemos justificar con la definición de la función exponencial. Creo que ya se dieron cuenta que no es tan complicado, es bastante simple, pero esto me dice muchas cosas. Fíjense en lo siguiente. Vamos a empezar a deducir propiedades que de otra manera a lo mejor resultarían como medio,
medio complicadonas. Y vamos a calculemos. Entonces, el siguiente número. Z es lo siguiente. Es X más Y como Y. Muy bien, qué buena onda. Pero esto recurro a la representación en términos de coordenadas polares. Me queda R coseno de teta más I R seno de teta. Muy bien. Y ahora lo pongo de esta forma. Factorizo la R. Es R coseno de teta más I seno de teta. Pero ahora utilizo la relación de Euler, la expresión de Euler. Esto me dice que esto es R. ¡Qué buena onda! Lo puedo poner de una forma muy sencilla, el número complejo, y de tal forma que la multiplicación y de números complejos, que de otra manera, ahorita van a ver cómo se simplifica, que podría resultar muy engorrosa, va a tener una manera muy simple de hacerlo. Nada más necesito, fíjense en lo siguiente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí me están siguiendo? ¿Hasta aquí está claro? Señorita Ruiz Mérida. Sí, profe. Fíjense. Sean Z1, R1, E a la I, Z1 y Z2 igual a R2, Z2. Y entonces, lo que voy a hacer es encontrar la expresión que va a ser el elemento fundamental para poder calcular potencias de cualquier tipo de números complejos sin tener que estar haciendo grandes cálculos. De boleto lo voy a hacer. Fíjense en lo siguiente. Entonces, lo único que hay que hacer es recordar, y no estoy jugando, la trigonometría que uno aprendió en la secundaria y la expresión de Euler. Fíjense en lo siguiente. Z1 por Z2. Lo puedo poner como X1, Y1 por veces X2, Y2. Está bien. Eso mostraría que aprendí mi curso, pero que no tengo mucha imaginación. Porque ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Esto me va a quedar como R1E a la I, Z1, veces R2E a la I, Z2. Y ahora me voy a fijar en lo siguiente. Esto lo puedo poner como el producto de R1, R2. Y ahora estos dos números los voy a expresar utilizando la relación de Euler. Y entonces vamos a entender el álgebra que tal vez de dónde proviene. ¿Por qué justifica hacer ciertas operaciones? R1 por R2, ahí no tengo gran bronca. Y ahora hago el álgebra que está metida aquí. Es coseno de teta 1 por coseno de teta 2. Menos seno de teta 1. Estoy aplicando veces seno de teta 2. Lo único que estoy haciendo es aplicar la operación que definimos el día lunes, que aparece como 1.2.3, la multiplicación de dos números complejos. Aquí los números complejos, este es el primero y este es el segundo. Estoy usando esa álgebra, seno de teta 1 coseno de teta 2 más seno de teta 2 coseno de teta 1. Y ahora quiero que fijen su atención. No en estos cuates
Están ahí de simples espectadores. Quiero que se fijen en la parte real de lo que está entre paréntesis y que se fijen en la parte imaginaria. ¿Qué demonios es? Ahora sí, lo único que tengo que hacer es recordar lo que me enseñaron en trigonometría de secundaria. Coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. ¿Qué rayos es? ¿Nada? ¿Qué es, señor Venegas? Coseno de alfa más beta. Me pregunta, otra vez la entonación se pregunta, Venegas. Sí, coseno de alfa más beta. ¿Y este que está acá, qué demonios es? Seno de... Bueno, en este caso sería seno de teta 1 más teta 2. Fíjense que... Pero ese comentario tan aparentemente es un chiste. Me quiere hacer lo siguiente. Fíjense. Esto me queda como R1, R2, coseno de teta 1 más teta 2 más I veces seno de teta 1 más teta 2. Pero ahora me regreso a la relación de Euler y me fijo que lo que está entre paréntesis grandes no es otra cosa que R1, R2, a la I, teta 1. Quiere decir que el álgebra que aprendimos cuando nos enseñan la función exponencial, y ojo, que era un álgebra solo válida hasta ese instante para cuando el exponente es real. Nosotros aquí no sabemos si la álgebra que se cumplía cuando el exponente era real también se sigue satisfaciendo cuando el exponente es complejo. Pero aquí lo probamos. Fíjense que esto es R1, R1, R2, ¡qué buena onda! Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que el argumento de Z1 por Z2 no es otra cosa que el argumento de Z1 más el argumento. Son sinónimos. Porque esto que está aquí es la suma de los argumentos. Lo que estoy diciendo. Fíjense cómo la función argumento, ya, lo que es una multiplicación, casi como, no es casi, no, es como un álgebra tipo logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿sí o no? Fíjense cómo se está mimetizando. ¿Sí me están siguiendo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Eso lo tomo como un no. Entonces díganme lo siguiente. ¡Qué buena onda! Ahora fíjense. Es decir, imagínense que tengo este número y que yo quiero calcular Z a la N. Hijo de la torre. Si no me pongo abusado, yo tendré que calcular esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero lo puedo hacer de otra manera. Esto tiene su representación tipo, ¿cómo se llama? Tipo coordenadas polares. Esto va a ser R a la I teta y todo elevado a la N. Ok, esto es R a la N por E a la I
teta todo a la I. Pero, no te sé. Cuando yo no hago un álgebra explícitamente, te los dije, les queda de tarea. Entonces, lo que tienen que probar para el día lunes es que esta relación de Euler implica lo siguiente. Así, E a la I, teta sobre I, es E a la I, teta 1, teta 2. Esto es lo que tienen ustedes que probar, de lo que yo he hecho. Entonces, fíjense cómo Z a la N resulta un número terriblemente sencillo de calcular. Recuerden que la R es en realidad el módulo del número. Y esta no hay que no hay que usar el teorema del binomio de Newton para calcularle. Es R a la N. Pero este producto de E a la I teta N veces consigo mismo es muy simple si utilizo esta relación. Esto es E a la I N por teta. ¡Qué buena onda! Fíjense, esto es coseno de N teta. Más I seno de N teta. Fíjense cómo no tuve que hacer esta operación que puede, cuando la N es muy grande, ser terriblemente engorrosa. De boleto me salgo. ¿Sí quedó claro? ¿Me están siguiendo? ¿Me han seguido hasta este punto? Pregunto. Sí, profe. ¿Puede leer las últimas 3 líneas? Ok. Las expresiones sí se distinguen. ¿Quién me preguntó? Villalobos. Las primeras dos. ¿Quién me pidió que lo leyera? Yo, Villalobos. Ok, esto es R a la I teta, todo a la N. Eso es R a la N, paréntesis, E a la I teta, cierro el paréntesis y lo que está entre paréntesis a la N. Punto, pero nótese que sí, E a la I teta, subíndice 1, por E a la I teta, subíndice 2, es igual a E a la I por la suma de teta 1 más teta 2. Eso implica que cuando tiene usted el producto de E a la I teta 1 por E a la I teta 2, así hasta E a la I teta N, eso es igual a E a la I y la suma de las N tetas que tengo. Entonces, este último resultado, el penúltimo renglón, implica que Z a la N, que es R a la N, es R a la N por E a la I teta, todos a la N. Pero E a la I teta elevado a la N no es otra cosa que E a la I por N por teta. Y esto que está aquí, utilizo otra vez la relación de Euler y me dice es R a la N y esto es coseno de N teta más I seno de N teta. ¿Alguna otra parte que no le entienda Villalobos? Así está bien, todo claro. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. ¿Qué pasó? Buen día. ¿Cuál es lo que vamos a demostrar? Esta. ¿Cuál es la... Que esto que está aquí implica que si usted tiene n veces estas exponenciales, el resultado es la exponencial de i veces la suma de los argumentos. Que esto implica, es esto lo que tiene usted que demostrar. ¿Sí está claro? Buen día. Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? ¡Qué buena onda! Entonces, aquí le paramos, ya son las 5. Y el lunes es creo que el primer día de entrega de tarea. Me la hacen llegar a mí con copia a mí y se la envían al ayudante. El email del ayudante está en la planeación que les hice llegar
el día domingo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No, por ahora no. No. No, ok. Póngase a estudiar el material. Ahorita no es tan complicado. Algunas cosas tal vez ya las han usado y a lo mejor ya sabían de dónde cómo se deducen, cómo se demuestran. Si no, aquí está el por qué se manipulan ciertas expresiones como siempre lo han hecho. Al rato, el día lunes empiezo a calcular raíces. Vamos a ver cómo se calculan raíces de manera muy sencilla usando la relación de Euler. Y después voy a dar el salto a algunas otras propiedades de la dichosa del argumento. Y vamos a pasar ya a funciones analíticas. Es muy posible que el lunes ya empecemos a ver funciones analíticas, condiciones de derivación y las ecuaciones de Riemann-Cauchy que me dicen cuando una función de variable compleja es diferenciable y su interpretación voy a tratar de proporcionarles una interpretación física en términos de fluidos de esas condiciones, para que quede nada más la pura parte matemática. Entonces, eso será el plan, a grosso modo, de la próxima semana. Entonces, si algo no entienden de lo que se vio, que hace el álgebra o de manera conceptual, como siempre lo he hecho en todos mis cursos, comienzo siempre preguntando si no hay dudas. Si no me hacen preguntas, quiere decir que todo lo entendieron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Profesor, yo una última cosa. ¿qué pasó? Buen día. ¿Qué onda? Bueno, le quería decir a la compañera que está grabando la clase que si podría mandar el video, por favor. Sí, trataré de subirlos a algún lado y para que estén disponibles para todos. Ok, también Sí, para mí, gracias. porque si no, Sí, yo para todos. sí, entonces, pues, buen fin de semana y que se la pasen estudiando mucho.